Q, La Voz de la Provincia Mexicana y Ruta presentan Entre Líneas. Un espacio de reflexión con entrevistas e información. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Gracias, don Jorge. Muy buenas noches. Este día estamos transmitiendo desde la capital del estado, aquí en la cabina de la NQ. Vamos a hablar justamente de las adicciones a propósito de que el pasado 26 de junio se celebró el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Hemos invitado para el efecto a la maestra María Nancy Escobar Licona. Ella es directora del Centro Estatal de Atención a las Adicciones de la Secretaría de Salud. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, licenciado, gracias por tu invitación. Y también está el psicólogo Miguel Ángel Cortés Rico. Él es terapista en familia y estudioso del tema. Gracias y buenas noches por estar. Muy buenas noches, gracias por la invitación. ¿Cuál es la situación que prevalece, María Nancy, en esto de las adicciones en el estado de Hidalgo? Se habla mucho, por ejemplo, de que los que empiezan a fumar desde muy temprana edad comienzan con el alcohol y ya de ahí brincan a las drogas, como la marihuana, cocaína, etcétera, ¿no? ¿Qué tan real es esto? Y además, ¿cuál es la problemática que atraviesa el estado? Ok. Efectivamente, la situación es que cada vez a menor edad se inicia con la experiencia de primeros consumos, ¿no? Quizá no de un abuso, pero sí experimentar el consumo de alcohol y tabaco, que son drogas legales. Están iniciando de 12 a 17 años aproximadamente. Esto va muy a la par de la encuesta nacional de adicciones, la más reciente, que es la 2011. Digamos que el estado de Hidalgo, el panorama del estado de Hidalgo, si lo correlacionamos con las encuestas nacionales, pues vamos de la mano, lamentablemente. Porque decir que a menor edad iniciamos el consumo, por lo menos experimental, entonces a menor edad desarrollamos abuso, dependencia y problemas asociados al consumo. A la edad de 18 años probablemente ya requieran un tratamiento más intenso, no quizá una consejería. Ese es el panorama que presentamos en el estado, muy de la mano con la encuesta nacional, y también hablando en género. Seguimos siendo prevalentes en hombres, mayor consumo, un poco menos de mujeres, sin embargo. Se mantiene, ¿no? Se mantiene, pero es un poco el crecimiento, sin embargo, sí se nota que las mujeres están aumentando el consumo y la necesidad de atención. Entonces, bueno, sí estamos viendo variantes muy ligeras, pero bueno, ahí está. Ahora vamos a preguntar justamente al terapeuta, necesidad de atención. ¿Significa que estos jóvenes en edad de 12 a 17 años no son atendidos por parte de sus padres? ¿O qué es lo que está ocurriendo? Pues más que la necesidad de atención es la etapa en sí en la que están pasando los adolescentes. Regularmente existen muchos cambios en los cuales no están controlando tan solo sus impulsos. Están en una discrepancia entre lo que soy y lo que quiero ser, y entre lo que quiero y debo ser, marcado obviamente por el sistema familiar. Entonces, más que atención, es un cúmulo de actividades que generan entonces el alcoholismo en general. O sea, no es que quiera llamar la atención de mi familia, sino que la familia muchas veces está provocando esta adicción. O sea, no necesariamente tiene que ver con que él solito busque esta adicción para llamar la atención. Bueno, hay datos, por un lado me extraña que solamente existan datos hasta el 2011. No sé por qué, pero bueno. Sin embargo, son datos muy fríos. Y yo me encontré algunos otros más, por ejemplo, entre el 1 de septiembre del 2009 al 19 de agosto del 2010, se detuvieron a 34.500 personas presuntamente vinculadas al narcotráfico.
Se aseguraron más de 34,000 armas, 72 millones de dólares, 133 millones de pesos, más de 12,000 vehículos terrestres, 60 marítimos, 76 aéreos. Y se decomisaron 2.384 toneladas de marihuana, 9 toneladas de cocaína y casi 14 toneladas de metanfetaminas. Estos datos son del 2010. ¿Por qué, Nancy, no existen datos del 2000, ya no digamos 2016, sino 2015, o 2014? Claro. Sí, claro. Estos datos que me estás comentando, licenciado, tienen que ver con la demanda, el narcotráfico, sí, y la disponibilidad de las sustancias. Sí. Ajá. Y de los datos que yo te estoy hablando es de las personas que requieren atención, sí, y las personas que acuden a ser atendidos y que colaboran de manera voluntaria en las encuestas nacionales de salud. Sí, definitivamente están correlacionados. Ahora, ¿por qué los datos más duros y fríos, como los mencionas, los más recientes son 2011? Porque la encuesta nacional se realiza cada 3 años. Les lleva 3 años a los investigadores, que interviene el Instituto Nacional de Psiquiatría, interviene el Salud Federal, ¿no? La CENADIC, la CONADIC. Intervienen muchas instituciones para que durante 3 años se recopilen datos en todo el país. Y bueno, sí pareciera que no son equiparables, aunque sí lo son en cuanto a personas que se atienden y requieren atención. Valdría la pena hacer como la diferenciación, ¿no? El Día Internacional del Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas engloba detectar esta situación de narcotráfico y estos números que tú mencionas para determinar hacia dónde vamos a llevar los tratamientos, los modelos y el financiamiento de salud en adicciones. Sí, porque finalmente muchos de estos jóvenes que están en edad de los 12 a 17 años, que prueban el alcohol o el tabaco, son potenciales consumidores de la cocaína y al mismo tiempo potenciales traficantes al narcomenudeo de este tipo de productos ilícitos. Entonces, esta es la situación, la gravedad, ¿no? Y qué bueno que lo mencionas, porque precisamente los modelos nacionales de salud apuntan a la prevención de 12 a 17 años, justo para detener que ellos terminen en situaciones delictivas y de salud crónico-degenerativa, como es la dependencia a las drogas. ¿Y qué tanto va a aliviar la autorización de el aumentar el poder transportar marihuana, o va a aumentar esta situación del consumo en jóvenes? Pues desde la perspectiva en salud, ¿qué te digo? ¿No? Nosotros le apostamos al fomento de estilos de vida saludable, le apostamos a relaciones interpersonales, situaciones de familia, más diálogo, más comunicación, más manejo de emociones y definitivamente más acceso a la sustancia. Desarrolla problemas de conductas antisociales, delictivos, y es más difícil si con las cantidades mínimas que tenemos ahorita el problema de salud es enorme y nos rebasa el número de atenciones que se tienen que dar al número de servicios que tenemos. No, ya con eso tenemos. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con este tema interesante, adicciones. Llama mucho la atención que cada vez se empieza desde menor edad al consumo, sobre todo del tabaco. Regresamos. Entre líneas. En un momento regresamos. Vive tu música. Vive tu radio. 90.1. NQ. La radio sin límites. Ya cumple 3 años tu hija. ¿A qué escuela va a entrar? Ay, todavía no tiene edad, tía. Sí tiene, tú llévala. Pero después del pastel, ¿eh? Si tus hijos tienen 3 años, inscríbelos a preescolar. Es vital para su desarrollo. Aprovecha que el periodo de inscripciones fue ampliado. Infórmate en www.gov.mx/C. Secretaría.
partir de las 6 de la tarde en el Jardín La Floresta, con la presentación estelar de Alexander Hacha. Expoferia Internacional Tulancingo 2016. Lo que tú estabas esperando. Nunca pensé que al hacer un servicio educativo en las comunidades más apartadas de nuestro país, aprendiera tanto. Y al terminar, tendría una beca para seguir estudiando. Vive la increíble experiencia de aprender enseñando. Si tienes entre 16 y 29 años, participa como líder para la educación comunitaria. Informes al 01806 248733 o la delegación del CONAF en tu estado. Secretaría de Educación Pública. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Comparte tus comentarios Entre líneas. En Tulancingo al 7550640. Bueno, regresamos. El psicólogo Miguel Ángel, la adicción, ¿es un problema psicológico o es un problema de tipo social? Tiene más que ver con el tipo social, es decir, a veces se siguen modelos conductuales, por ejemplo en familia, se copian, o no sé, los iguales, que en este caso son los primos, los amigos, entonces empiezan a tener la presión social y por ende empiezan a comenzar el consumo. Los problemas relacionados con las adicciones que tienen que son como, no sé, la depresión, la ansiedad, cuando hay abstinencia, todos estos tipos de problemas suelen ser relacionados como la causa en sí del consumo, pero en realidad, como se lo mencionaba, son las consecuencias que trae el consumo. Entonces sí tiene que ver más con situaciones sociales. Y en el caso como le mencionaba, los modelos conductuales igual no tienen no solo tienen que ver con la familia, sino el que veamos un comercial en donde nos digan si consumes alcohol tú vas a ser inteligente o muy superior a los demás, influye muchísimo. Ahora una red social o el internet que nos abre las puertas a infinidad de cosas, a un adolescente que no entiende la gravedad del asunto en el que se puede estar metiendo, entonces es para él muy fácil entrar en una condición así. Nancy, ¿ustedes han tenido alguna situación o alguna problemática con esto del internet que está asociado con enganchar a los menores en las adicciones? Sí, de hecho, la adicción no necesariamente se da al consumo de sustancias psicoactivas. También puedes presentar adicción al internet, al celular, al trabajo, al juego, ¿no? Entonces sí, presentan casos, problemas de conductas adictivos. Pero el uso de redes sociales, pues... El trabajo, el deporte. No, o sea, claro que sí, se manifiestan de la misma manera que la dependencia a una droga. Te altera el área de funcionamiento familiar, si vas a la escuela, el aprovechamiento, el rendimiento, te altera el sistema biológico, ¿no? Tu ciclo de vigilia, sueño, de alimentación, de la misma manera que una sustancia. Sí está comprobado, por ejemplo, en la adicción al juego, a la ludopatía, sí, que hay una modificación cerebral equivalente a que si consumieras cocaína, ¿no? Estamos ahorita en estas investigaciones y observaciones de lo que genera la adicción al internet, porque hay jovencitos que están desde que llegan de la escuela de la 1 de la tarde a las 10 de la noche pegados al monitor. Entonces esto altera en mucho su sistema nervioso central, por ende el comportamiento, el pensamiento y el manejo de emociones. ¿Y puede correlacionarse con la adicción a drogas? Sí. ¿Alcohol? ¿Tabaquismo? Sí. De hecho, se han atendido casos, ¿no?, donde los jovencitos pues ya pierden el interés por ir a la escuela, por relacionarse con sus pares, como decías, en esta situación de pertenencia y aceptación, ya les da lo mismo integrarse a un grupo, se vuelven aislados, solitarios y poco expresivos. ¿Qué hacer entonces para las familias? ¿Qué hacer para las familias? Pues mira... no los podemos aislar. No. Eso es contraproducente. Ese es contraproducente, ¿no? El primero es acercarnos a ellos,
conocer, como decía el psicólogo, desde su etapa de desarrollo, cuáles son sus inquietudes, sus necesidades, dónde está la parte normal de un adolescente y hasta dónde tendríamos que ver si modificó hábitos, si tiene un cambio súbito de emociones, del cuidado de su salud, el aprovechamiento escolar, y bajo ese acercamiento ver en qué manera podemos llevarlo a una unidad o con un especialista a atenderlo. ¿Se requieren en las escuelas, Miguel Ángel, en las escuelas públicas, psicólogos especialistas en este tema para empezar a poder de alguna manera dilucidar, captar a los muchachos que puedan ser problema? Claro, de hecho hay instituciones que, aunque están más enfocadas al área educativa, como USAER y CAMP, sí es importante que haya un psicólogo que esté presente para detectar todo este tipo de actividades. Y no en todas las escuelas hay. No en todas. Ni menos en las públicas. No, y regularmente no se suele trabajar como deberían, entonces es un problema. ¿Para qué la detección? Para que en ese momento ya se pueda canalizar a la familia también y trabajar en conjunto, porque de nada sirve que nada más trabajen con el chico si no se está trabajando o la familia no está enterada de la situación que está presentando. Es decir, una vez que se detecta el problema, tanto padres como hijos deben ir a sesiones de terapia. Es lo más recomendable. Porque, sí. Esto dependería de la resiliencia que pudiera tener el chico, ¿no? Si el adolescente tiene resiliencia, que es la capacidad de salir de situaciones adversas, puede salir por sí solo, ¿no? Pero si no la tiene, entonces sí necesita de su familia. ¿Y cuáles serían las condiciones para salir por sí solo? Pues digamos que no está influyendo tanto, por ejemplo, la situación o la problemática familiar en el comportamiento de él. Por ejemplo, padres divorciados. Digamos, ahí sí hay problemas. Puede haberlo, pero dependería también de la resiliencia del adolescente. Bullying. También. Ahí hay problema. Pues todo esto nos lleva finalmente, Nancy, a que los muchachos escapen por esa salida que es la más fácil, ¿no? Sí, al consumo de sustancias. Definitivo. Aquí lo que la familia es fundamental, que los jóvenes sean mejor atendidos. La resiliencia de la que habla, su capacidad de afrontamiento ante situaciones adversas, pues muchas veces ellos lo tienen en factores protectores, si hacen algún deporte, si tienen amistades no solo consumidoras, también amistades afines a actividades lúdicas, artísticas, recreativas. Y bueno, también es trabajar con los padres. Fíjate que en el centro estatal trabajamos mucho con la familia, e independientemente de que los jóvenes no se quieran acercar, porque luego los padres nos dicen, oye, es que ¿qué crees que mi hijo? Yo lo quiero ayudar, pero no se deja. O sea, ¿cómo le hago si él no quiere, no? Y se encierra en su cuarto. Entonces hacemos talleres para enseñarles a los papás cómo comunicarse de una manera más afectiva y asertiva con sus hijos y empezar el trabajo familiar. Y fundamentalmente por algo que es muy importante, el estigma, ¿no? ¿Quién va a aceptar de la familia que un hijo tiene un hijo drogadicto? Vamos a la pausa y regresamos. Entre líneas, en un momento regresamos. 9 de cada 10 delitos no se denuncian en México. Somos de los países con mayor impunidad del mundo. Lo que no se denuncia, no se investiga. Y lo que no se investiga, no se sanciona. La inseguridad es responsabilidad de todos. Tú también puedes prevenirla denunciando al crimen. Si denunciamos, acabamos con el delito y acorralamos a los delincuentes. Juntos podemos cambiar. Si todos cambiamos, México cambia. Senado de la República, 63ª legislatura. Plaza del Vestido de Tulancingo solicita maquileros para pantalón de vestir para dama, traje sastre, saco sport y blusa. Trabajo todo el año. Para mayores informes en la oficina de Plaza del Vestido, en horarios de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. En nuestro país, el incremento de embarazos a temprana edad va en aumento. Y no solo eso, cerca de 280,000 jóvenes adolescentes entre los 12 y 19 años de edad se ven obligadas a abandonar sus estudios cada año. En el Partido Verde, impulsamos una ley que pueda garantizar el derecho a la educación de madres jóvenes, otorgando becas y el derecho a guardería, buscando mejorar sus oportunidades de desarrollo y calidad de vida. Partido Verde,
Entre líneas. En Tulancingo al 7550640. Bueno, regresamos en este programa programa de las adicciones y quisiera preguntarle a los dos, a ver quién me responde. ¿Hay un perfil para empezar a ser adicto, Nancy? Un perfil adictivo, sí, como generalmente se puede decir, favorece ciertos tipos de personalidad, favorecen factores de riesgo, ¿no? En lo que decía, si es psicológico, si es social, si es una situación cultural. Entonces, más que un perfil... Ya nos sacaron del aire. Seguramente está lloviendo con intensidad. Ya regresamos, sí, perdón. Sí, yo diría que más que un perfil son factores de riesgo los que favorecen el desarrollo de una adicción en una persona, ¿no? Porque no podríamos decir que si tienes bajo poder adquisitivo y tu familia está desintegrada y no sé, fuiste a una escuela pública y no una privada y no te enseñaron inglés, eso te va a llevar a desarrollar una adicción. Eso es estigmatizar a las personas, ¿no? Tampoco podemos decir que porque tienes un alto poder adquisitivo y tu disposición de compra y que porque tus papás te dan viajes y demás y tienes a los dos que te aman y te sobreprotegen, te va a llevar a generar una adicción. Más bien es la capacidad de resiliencia, estos factores protectores de los que rodeamos a las personas, incluso desde que están en el vientre de la madre, durante todo el desarrollo, así como el tipo de sociedad en el que ellos crecen, ¿no? Cuando un adolescente se le detecta por parte de los padres que es consumidor, no digamos de drogas, pero sí a lo mejor de alcohol o de tabaco, la primera acción es totalmente pues, reprenderlo, en ocasiones hasta de manera pública, ¿no? Y a veces hasta se llegan a los golpes. Pero no es la mejor manera de atender porque es contraproducente esto, ¿verdad? Claro, porque al final de cuentas no resulta ser la culpa del adolescente en sí. Existen muchos factores, como lo mencionaban. Hay tipos de familia en las cuales, no sé, por poner un ejemplo, existe una familia que es sobreprotectora y entonces no le permite al adolescente la individualización. Por ende, no aprende a salir adelante por sí solo y entonces todas estas situaciones causan que él empiece, por ejemplo, con el consumo de alcohol. Y no se dan cuenta que en realidad no es toda la culpa de él, sino todas las conductas van a repercutir circularmente en la familia. ¿Qué otra más podría ser? También los factores sociales, que tal vez haya una familia que no haya tanta atención en cuanto a las conductas de su hijo y que afuera esté conviviendo con personas que la van a llevar al consumo. Esa también podría ser otra situación. Porque esto se ha agudizado a raíz de que tanto madre y padre trabajan, ¿no? Y esto conlleva, así es, ¿no? Y esto conlleva a que no se tengan atención al 100% en los hijos. Así es. Sí, la ausencia en la crianza es definitivamente un factor que pone en riesgo el desarrollo de... no es lo mismo que te críe alguien que no es de tu familia, que entiendas en una guardería, aunque hay protocolos específicos para el cuidado de los niños, la parte afectiva, de vínculo, de comunicación con los padres sí tiene una coyuntura que repercute en el comportamiento del menor, ¿no? No sé, de pronto pienso, me quedé pensando, ¿cuál es el perfil de personalidad? Es que hay tantas teorías, ¿no? Hay quien dice que la genética repercute, ¿no? Y está comprobado. Pero también dicen que el factor social, el aprendizaje vicario. Sí. En Hidalgo, te decías, ¿qué está pasando en Hidalgo? En Hidalgo todavía seguimos culturalmente, ándele mijo, pruebe para que no le enseñen en otro lado, aquí mejor con nosotros, mejor con su papá y no con otro. Entonces, de la misma casa fomentamos el consumo indirecto, ¿no? Y les facilitamos las sustancias, lo que decías al inicio del programa, alcohol y tabaco, drogas de entrada, para después el consumo de otras sustancias. Entonces, bueno, aquí habrá que decir que Hidalgo tiene el honroso primer lugar el consumo de alcohol. Así es. ¿Y qué se está haciendo al respecto?
Pues mira, aparte de las campañas de prevención que sabemos que se realizan, la verdad es que pero sí, que no son suficientes. No son suficientes, sin embargo, sí estamos mirando más hacia una información más objetiva que lleve a concientizar sobre el daño y sensibilizar sobre las consecuencias. ¿Hay resultados ya de estas campañas? Sí, ¿Se sí pueden hay medir? resultados, sí, claro. ¿Ha bajado el claro, consumo? sí. Por lo menos en adolescentes, ¿sabes? De pronto que ellos ya te manejen una idea de un consumo moderado, a un consumo explosivo, a una intoxicación aguda. Que te digan, sí, ya sé que tengo que aprender a moderarme en mi consumo, ¿no? Si algún día voy a consumir alcohol, bueno, por lo menos voy a saber que los hombres, de acuerdo a su complexión, es 4 copas, ¿no? En intervalos máximos de 1 hora. Cosas estas ¿A poco psicoeducativas. Eso se sabe a nivel secundaria y primaria? Es lo que trabajamos. Y están ¿Pero los se manuales. sabrá? No. Sí. ¿Se No, sabe? yo digo Sí. que A ver. sí. Tuve la oportunidad de estar en 2 instituciones de nivel primaria y Privadas. una privada y la otra sí fue pública. Ujú. Y el hecho de hablar de situaciones como adicciones y todo esto está totalmente satanizado, sobre todo. Está vedado incluso. Y el contexto es bien diferente. Ahí sí. Sí, porque la pública es más fácil que se acepte. Las privadas no. En las privadas no tanto. Ujú. Entonces sí, si quiera dar una conferencia, un pequeño taller acerca de las adicciones, sí está totalmente satanizado y tenemos que hablarlo casi a cuentagotas porque no podemos decirlo tal cual. Es igual que el sexo, ¿no? Ujú. Está bien satanizado, como lo mencionó. Nancy. Pues, ¿qué crees? Que mi perspectiva es diferente. A ver. Precisamente ¿Qué datos duros la Secretaría puedes de decir? Salud, ¿no? En los programas que manejamos, datos duros, estamos hablando de 5 unidades médicas especializadas en el ¿Cuántas? estado. 5 5. unidades médicas cuando hace 10 años no existía ni una. Especializadas en atención y prevención de adicciones que básicamente acuden y están ubicadas estratégicamente en el estado. ¿Estas a cuántas personas atienden o qué población? Atienden a población pública y privada que lo requiera en prevención, atención, detección oportuna y tratamientos breves. Están estratégicamente ubicadas en el estado de acuerdo precisamente a lo que nos arrojan las estadísticas Pachuca, Tulancingo. donde hay más problemáticas. San Felipe Rizatlán y Ciudad Salud. Entonces, esto, que es una red de atención, uno diría, pues es que de acuerdo a la cantidad que pudiera, el acceso a la información es precaria, pero Ahora, si lo estas unidades, ¿qué equiparamos, es alta. ¿Qué hacen? Hacen trabajo en prevención universal, ¿no? Van y dan información, pláticas, padres, docentes, estudiantes, pero no se queda ahí, hacemos detección. ¿No? Antes nada más a lo mejor te doy información, te doy un típico. Ahora no, hacemos detección de jóvenes que están en situación de riesgo. ¿Esto cuándo empezó a funcionar? Esto empezó a funcionar en 2009 aproximadamente. Ahora, ¿cuáles son las estadísticas que tienen? Tratamientos breves para prevención de adicciones, es decir, no acuden porque son adictos, acuden porque tienen factores de riesgo. Vamos a una pausa y ahorita regresamos para que nos precises esto, por Sí, favor. claro. Al 75-506-40. Bueno, ya regresamos. Este tema está muy interesante porque, bueno, son 5 unidades especializadas del Centro Estatal de Atención a las Adicciones, de la Secretaría de Salud, donde están atendiendo un promedio de 4,000, me dijiste, ¿verdad, Nancy? 4,000 personas por unidad. Al año estaríamos hablando de 20,000, el universo de 20,000, aunque es muy poco, pero bueno, finalmente por algo se está empezando. De esos 20,000, el 10% tiene algún perfil. El ¿no? 10%. El 10%. Así es. De los 20,000 estamos hablando de 2,000, que pueden ser. Estamos hablando Adictos. de estos 4,000 Ajá. rangos de edad 12 a 17 Sí. en situación de riesgo. De riesgo, están en situación Que de estamos haciendo detección oportuna. Entonces, esta detección oportuna, el 10% de estas personas tamizadas aproximadamente están en riesgo. ¿Y cómo determinamos riesgo en qué? No hacemos un diagnóstico psicológico y no hacemos un test para identificar si son dependientes. Hacemos un test, un cuestionario que determina áreas específicas del estilo de vida de un adolescente. Amistades, autoestima, acceso a sustancias, conductas agresivas delictivas, situación familiar, ¿qué más? Relaciones interpersonales afines al consumo. Entonces nosotros detectamos en 7 áreas específicas
a los jóvenes quienes están con mayor riesgo de desarrollar o de tener acceso a una sustancia. Los invitamos a las UNEM-ESCAPA y entonces iniciamos una intervención breve de 12 sesiones, 3 meses máximo, cada 15 días, donde trabajamos lo que te decía, orientación objetiva, oportuna. Pero yo me preguntaría, muchos de estos padres, en el momento que ustedes detectan que están en riesgo, van a decir, sí, cómo no, llévate a mis hijos. Ese es otro problema. Porque lo primero que dicen, no, mi hijo no es drogadicto. No, mi hijo no está en riesgo. ¿Por qué va a estar en riesgo? Ese es el reto. Para las unidades de atención a las adicciones, el reto es sensibilizar a los padres y enseñarlos a desestigmatizar la palabra ven al centro de adicciones, ¿no? Porque efectivamente la primera respuesta es mi hijo no es adicto. Y no es lo mismo decir está en situación de riesgo que es adicto. Desde ahí es el trabajo muy fuerte que se está haciendo en el Estado, ¿no? Cambiar esa perspectiva de la atención. Bueno, Miguel Ángel, tu experiencia fue en 2 escuelas pública y privada. Y obviamente son 2 universos socioeconómicos totalmente distantes. Así es. Y sin embargo, los 2 hubo cierta animadversión a tratar estos temas. Y yo creo que más en el privado. Sí, regularmente, como lo mencionaba, es por la situación económica. Más que nada, pues el padre dice, estoy pagando una educación, no quiero que mi hijo empiece a tener ideas de consumo y todo esto. Pero al final de cuentas, estos chicos que también salen, aunque sea de escuelas privadas, y se van a una escuela pública, van a llegar a un mismo contexto, donde van a converger tanto escuela pública como escuela privada, y es ahí donde pueden ocurrir las detonaciones para el consumo de alcohol. Y finalmente, pues son temas muy delicados para cierto grupo de familias. Porque además los padres generalmente no quieren o no queremos aceptar esta problemática. Pero ¿no hay pláticas para las paterfamilias? Sí. Yo creo que por ahí se debería empezar. Sí, de hecho hay programas como el PROPAR y de crianza positiva. Es un programa federal de prevención de adicciones y de psicoeducación a los padres para fomentar la crianza positiva y mejorar las relaciones interpersonales en el sistema familiar. Sí. Entonces, en estos programas, aunque el joven no se atienda o el niño, nosotros tenemos acceso con las familias y desde ahí ya estamos trabajando, ¿no? Te decía, solo en tamizaje trabajamos con detección, pero con las familias trabajamos talleres, pláticas, programas de intervención y con los mismos adolescentes. Hay campañas nacionales de difusión y prevención que aunque no hagan un tamizaje, tenemos acceso a ellos a través de actividades que son para ellos interesantes, ¿no? Concursos, torneos de fútbol, campañas de prevención que ellos mismos generan. Entonces, todo un ambiente para que ellos manejen el tema y tengan acceso a la información. Bueno, pero también se enfrentan ustedes a otro tipo de adicciones, que eso los lleva a engancharse con las drogas ilícitas. Por ejemplo, el que es adicto al juego, a los juegos estos que son muy violentos, el que es adicto a estar en la tableta, el que es adicto a estar en la música, ¿no? Y jóvenes que apenas comienzan a vivir, Nancy. Sí, eso desafortunadamente cuando hablamos de factores de riesgo, eso ya representa un riesgo. Que un % estar pegado a un monitor, a una tableta, a un celular, a redes sociales y priorice este tipo de comportamientos a las relaciones interpersonales y sobre todo en el sistema familiar. ¿Y qué podría conllevar esto? ¿Qué podría conllevar? Bueno, pues el aislamiento y conductas adictivas, efectivamente al uso, desde la experimentación al abuso, la dependencia de cualquier otra droga, se pueden combinar sin ningún problema. Y por parte de los paterfamilias, ¿hay atención a esta problemática cuando ven que sus hijos son adictos a este tipo de consumo de, por ejemplo, música, de juegos, de tabletas, de celular? Ahí es donde yo coincido mucho contigo, ¿no? Esto nos rebasa porque, imagínate, si es complicado que se desestigmatice, voy a llevar a mi hijo al centro de adicciones porque tiene un problema de consumo, decir que lo voy a llevar porque está en el internet todo el día, la gente todavía se ríe de eso y lo ve como eso jamás me va a pasar y eso no es un problema en mi hijo, es lo de hoy, ¿no? Que han despegado al celular. Todavía no se visualiza como un problema de salud.
muy pocas personas adquieren esto como algún tema serio a atender. ¿Y cuál sería entonces las advertencias que deberían de tener los padres, ¿no? Pues porque tampoco les puedes prohibir claro que esos no. instrumentos que son maravillosos para comunicarse, ¿no? Y sobre todo en estas épocas, pues, tareas y todo este tipo de situaciones. Pero sí es importante marcarles, por ejemplo, un horario de uso de los instrumentos, por ejemplo. ¿Sabes qué? Tienes tanto tiempo para hacer tarea, tienes tanto tiempo para utilizar el aparato o el videojuego o lo que requieran utilizar. Pero también siempre y cuando lo refuercen positivamente. Si hiciste bien la tarea, si le ocupamos tiempo a la tarea, pues ahora le tienes una oportunidad para utilizar el aparato. ¿Por qué? Porque si no se le va a empezar a volver algo tan cotidiano y el cerebro lo va registrando como si fuera algo tan normal. ¿Qué va a llevar a esto? Que cuando llegue a probar algún tipo de bebida, digámoslo así, se le va a volver a hacer lo mismo, cotidiano, porque no hubo nadie quien le dijera, sabes que esto no está bien o esto no se debe de hacer. Bueno, vamos, creo que es la última pausa y regresamos, sí, ¿verdad? La última pausa y regresamos con ustedes. 40. Bueno, ya regresamos. A ver, maestra María Nancy, tenemos el honroso lugar de primer lugar en consumo de alcohol. Y yo veo que esta sociedad es que consume, pero de verdad, además sin reparo. Sí. Y he visto funcionarios igual, pero no veo campañas para bajar el consumo de alcohol. Veo campañas, sí, a lo mejor de tabaquismo, pero de los otros no. Sí, claro. Mira, esto es como una bola de nieve que viene bajando de la montaña. Empieza con una situación chiquita, si no la detienes a tiempo se va haciendo grande y va a terminar por aplastarte si no intervienes, ¿no? En la adolescencia estamos hablando de factores protectores y de consumo experimental. Cuando ya están en nivel licenciatura, posgrado y decías ya personas profesionistas, funcionarios, pues es más difícil cuando ya se tiene una situación de abuso y dependencia. Lamentablemente, este reflejo del primer lugar en el consumo de alcohol te habla de consumos explosivos. El clásico, yo lo dejo cuando quiero, yo no tengo problemas con el consumo de alcohol, minimizando el daño, pero cuando tomo me acabo un barril y el otro sí me lo ponen enfrente. Entonces es una situación meramente cultural que sí hay un reto, ¿no? Sí hay un reto para los que trabajamos en adicciones. Las campañas, entonces, en dos perspectivas: en detectar y atender de manera oportuna, y quien ya está en una situación de uso, de abuso o de dependencia, intervenir para que no crezca el daño y para frenar y modificar ese estilo de vida. Que ese es, en términos de números, es un 80 la población de prevención y un 20 la de que ya es consumo de riesgo y dependencia, pero ese 20 es el que tiene mayor costo en atención a la salud. Estamos hablando de comorbilidad psiquiátrica, sí, claro, de conductas delictivas, desintegración, enfermedades, daños orgánicos. Entonces eso es lo interesante del modelo de Centro Estatal de Adicciones, ¿no? Pero por ejemplo, yo no veo campañas hacia los menores, hacia los niños que van en primaria, para justamente prevenir este tipo de conductas en el consumo de alcohol. Bueno, sí hay campañas. Pero no las suficientes. No las suficientes. En cuanto a cobertura nos rebasa, pero sí existen. Y llegamos a ellos en la medida de lo posible, con lo que tiene la Secretaría de Salud, más lo que trabaja el Instituto Municipal con las Adicciones, lo que trabaja el Centros de Integración Juvenil y asociaciones civiles. Entonces se está haciendo un trabajo enorme en la cobertura del Estado. ¿Qué te quiero decir? Que si tú eso lo equiparas con otros estados, Hidalgo sí está al frente en cobertura de atención de adicciones. Algo tan simple, ¿no? Hace poquito se reconocieron 3 estados a nivel federal con cumplimiento de normas. Y tú dices, ¿eso qué te dice? Te está hablando de calidad en servicio, te está hablando de efectividad y de objetividad en lo que se hace. Hace 10 años Hidalgo no tenía nada certificado, nada acreditado para adicciones. Y había muchas clínicas clandestinas donde
era dudoso el tratamiento y el respeto a los derechos humanos de la gente. Hoy Hidalgo puede presumir, aunque sea poquito, ¿no? Poquito en cantidad, que sí contamos con requisiciones nacionales e internacionales para la atención. Yo siempre me refiero a la famosa frase de un político que decía que la ciudad más limpia no es la que más se barre. La que más no limpia ensucia. es la que no se ensucia. Claro. Aquí ocurre lo mismo. La ciudad menos alcohólica no es la que disminuye su consumo, es la que previene desde un principio. Así y es. No consume. Y no veo que por ahí estén las políticas públicas. Por ejemplo, para el sector educativo, no existen mensajes directos hacia los menores, desde a lo mejor kinder, primaria y secundaria, para prevenir estos males. ¿O sí los hay? En la primaria desconozco, en secundaria sí hay. Bueno, en secundaria porque ya son adolescentes. En secundaria es parte del tronco común de las materias, sí, el que la SEP ha implementado. Pero en primaria no. En primaria no. En primaria ¿Y dónde se empiezan a tener estos nociones de lo que es la adicción? ¿O dónde se empiezan a dar los primeros pasos para una adicción? ¿En la primaria? Pues el contacto en sí está desde... Sí, desde bebés, desde okay, bebés, estamos de acuerdo. Porque podemos tener un familiar que es alcohólico. Pero la entrada en sí, como lo mencionan, ya empieza desde los 12 años. Y ha ido creciendo, porque antes se suponía que empezaba a los 14 años, si no mal recuerdo, empezaba a los 14 años, y ahorita ya empieza a los 12 años, que es sexto de primaria. Entonces ya empieza desde el último. Sin embargo, año ya se han dado casos de menores. De 10. De 10, Sí. Sí. Sí, o sea, es complicado el tratar de evitar que no tengan el contacto con el alcohol, porque le digo, resulta paradójico que hay un local, y me ha tocado verlo, hay un local en el centro precisamente de Alcohólicos Anónimos. ¿Aquí de Pachuca? Ajá, y a un lado está la cantina, o sea, resulta... O sea, mejor cuando terminan de la cantina ya se pasan a un lado. Se pasan los clientes. Así sí. es. Sí, ya resulta paradójico esto de tratar de evitarlo. Entonces sí, lo que se tiene que hacer es prevenirlo. Sabe que vas a tener contacto con el alcohol, pero no lo vas a tener que estar utilizando. Y lo mismo ocurre con el tabaco. Que creo que se empieza a más temprana edad con el tabaco, ¿verdad? O del tabaco. Sí, fíjate que ¿qué están haciendo en el estado? Justo me acordaba de ¿qué hacemos nosotros cuando nos llega un menor de 12 años que requiere atención por factor de riesgo y probablemente por consumo experimental de alguna sustancia? DIF estatal y municipal están trabajando con el programa PROPAR y están trabajando con los padres de familia. Insisto y coincido mucho contigo, licenciado, la cobertura aún sigue siendo insuficiente a la demanda. Estamos en ese camino, sin embargo sí hay algo que queda claro, ¿no? Y que quizá coincidimos muchos. Ya identificamos cuál es nuestra situación o área de oportunidad para trabajar, que no tenemos que esperar a que consuman los jóvenes o a que experimenten, que tenemos que trabajar con las familias y sobre todo con los niños. Nancy, de estas cifras que nos diste hace rato, de 20,000, más de 20,000 personas, adolescentes, en un año, a través de las 5 unidades, ¿no? Aproximadamente, sí, claro. Y hablabas del 10% de estos 20,000. En riesgo. En riesgo. De estos 2,000 que están en riesgo, ¿cuántos se enganchan en la adicción de alcoholismo y luego en la adicción de drogas ilícitas? Yo te estaría hablando de un 50-50, ¿no? O sea, son acuden, potenciales. son potenciales y es son 1,000. 50% bajo una intervención breve objetiva, brinca esta situación y se hace una situación más resiliente. Y el otro 50% sigue expuesto. ¿Y a qué se debe? En gran medida a que no puedes obligar a la gente a que se atienda. Tú les dices, oye, tienes una situación de riesgo, necesitas acudir a atenderte.
y el papá le informas también y le pides autorización porque es menor de edad. Entonces te dicen, ¿sabe qué? Pues otro día con más calma, porque ahorita yo creo que una platicadita con mi hijo soluciona todo. Entonces dejan en stand-by o en suspensión la atención, porque esto es como en salud mental, no hay chipote con sangre, ¿no? No se ve un hueso roto, entonces dicen, no hay problema. No pasa nada. Entonces no llegan al tratamiento. Bueno, vamos a otra pausa y regresamos. Entre líneas. En un momento regresamos. Mi nombre es Alejandra Cardoso. Al 75-506-40. Bueno, ya regresamos. Estamos desmenuzando estas cifras y de acuerdo a estos 2.000 que están en riesgo, 1.000, por decirlo así, duplican ese riesgo, ¿no? Ajá. Luego, entonces, si este Centro Estatal de Atención a las Adicciones se abrió en 2009 y prácticamente estamos en el 2016, es decir, lleva operando 7 años. Uh-huh. Entonces, 7,000 fueron potencialmente o en alto riesgo. De estos 7,000, ¿cuántos se convirtieron en adictos a drogas ilícitas? ¿Y cuántos de estos ya iniciaron conductas delictivas? Uh-huh. No sé si ustedes tengan registro de estas personas que captaron. No hay manera de tener ese seguimiento, puesto que, No existe. como te decía, no existe porque es una situación ya de índole confidencial y privado en cuanto a las situaciones específicas de los usuarios. Lo que sí podemos determinar es que con estas personas que están en riesgo y no se atendieron, sí se incrementa, pero se hace un seguimiento, efectivamente. ¿Y qué seguimiento? El seguimiento seguimos sobre la misma, ¿no? La invitación a que acuden. Nada más. Desde las llamadas, desde las visitas domiciliarias, eso es por un lado. Y por otro lado, le otorgamos a la escuela un panorama de qué pasó con los factores de riesgo de los adolescentes. Pero a ver, ¿qué? Y al mismo tiempo que les damos ese panorama, les damos unas estrategias de intervención específicamente con los que no quisieron acudir o con los que los padres no autorizaron que sus hijos fueran tamizados. Hacemos todo un programa de prevención grupal y vamos a las escuelas y trabajamos con estos chicos, y vamos a las escuelas y trabajamos con los padres de familia, y vamos a las escuelas y capacitamos a los docentes. ¿Por qué? Porque a lo mejor en 2015, que fui a tamizar, no quiso ir el chavo, o el papá dijo, ¿sabes qué? No hay problema, yo otro día lo llevo. Pero en 2016, ciclo escolar, el tutor de grupo dice, esto ya se incrementó, entonces nos detecta la situación, sensibiliza al padre como tutor de grupo y nos lo vuelven a canalizar. Bueno, ¿qué pasa con estos 1,000 potenciales de riesgo? Y supongamos que están en el rango de los 12 a los 17 años. Si estos fueron detectados en el 2009, los jóvenes que tenían en aquel entonces 17 años, hoy tienen 24. Así es. ¿Qué pasó con ellos? Del 15 y eso. O sea, no hay datos. No, tenemos el parámetro, ¿no? Desde el parámetro nacional, que Hidalgo no está muy despegado, del 15 al 20% de estas personas desarrollan dependencia. 15 al 20%. Y estas personas ya requieren un tratamiento residencial. ¿Por qué? Porque ya tienen situaciones delictivas, enfermedades crónico-degenerativas asociadas, alteraciones de índole emocional y a veces hasta mental. Y todo fue por la desatención de los paterfamilias, ¿no es así, Miguel Ángel? Sí. Si ya se detecta. Claro, debe de haber un seguimiento para tratar de erradicar esta adicción en el adolescente. Suele suceder que a veces ya dice y afuera sigue el mismo problema en cuanto al sistema familiar, no se trabajó también con ellos o ellos no quisieron trabajar y entonces ya recaen otra vez y ya no siguen con el tratamiento. Pues entonces, ¿qué consejos nos puede dejar aquí Nancy Escobar? ¿Qué consejo nos puedes dar a los padres de familia y sobre todo a los padres jóvenes, ¿no? Así es. Bueno, pues lo que manejamos en el centro estatal, ¿no?
Punto número 1, que cuando requerimos que algún familiar o conocido tenga un servicio de salud para trabajar su adicción o ver qué está pasando con su comportamiento, que les quede como la idea que no es solo la persona consumidora quien requiere atención, quien requiere tratamiento también es el sistema familiar. Eso es lo que nosotros promovemos, por eso el centro se llama Centro Estatal de Atención Integral. Sería absurdo creer que aquí solo hay que atender al que consume. Tenemos que trabajar con la familia y la sociedad en general y todos involucrarnos y hacernos partícipes de este cambio de pensamientos, de desestigmatizar la idea de que si consumes eres adicto, no necesariamente eres adicto, puedes actuar a tiempo, no te tienes que esperar a tener una enfermedad, a estar en el hospital o parar en la cárcel para decir creo que sí me voy a atender. Este centro está certificado, ¿eh? Está certificado. ¿Qué tipo de certificación tiene? Tenemos una certificación en la norma 028 con el CONADIC. Es una ratificación de la certificación y acreditación para operación de la unidad. Esto significa que cumplimos con los estándares nacionales en cuanto a detección, atención oportuna y lo más importante, el trato digno, el respeto a los derechos humanos y trabajar con esta enfermedad desde un enfoque integral. ¿Hay especialistas en este centro? Así es. ¿De qué tipo? Psiquiatría, psicología individual, grupal, familiar, medicina enfocada en el manejo de adicciones, trabajo social, enfermería. Todos están certificados. Todo el personal cumple con el perfil para trabajar en el Centro Estatal de Adicciones. Bueno, pues si alguno de las familias que nos está escuchando tuviera alguna noción de que uno de sus hijos o un amigo, un vecino, un familiar ande en malos pasos, pues vale la pena que se comuniquen al Centro Estatal de Atención para que puedan manejar de mejor manera esta situación, para que no se vuelva en los años subsecuentes un problema grave. Así es. Teléfonos. El 79-750-73. 5 días del año, las 24 horas en la modalidad residencial y en el tratamiento ambulatorio, porque trabajamos con esas ambas modalidades, de 8 a 8. La atención que brindamos en el área residencial es importante mencionarlo porque es el único en el estado y también en el país que atiende hombres, mujeres, hombres adultos, mujeres adultas, hombres adolescentes y mujeres adolescentes. Y hasta mayores, estabas leyendo, ¿no? Así es. Adultos mayores, adultos, ¿no? Que son de 60 para... Bueno, 60 y más en la parte ambulatoria. ¿Por qué? Porque no contamos con especialistas en geriatría. Entonces nos apoyamos del CESAGI, que es la unidad especializada en tercera edad, y con ellos trabajamos todo lo que tiene que ver con un adulto mayor y en ambulatorio atención de adicciones. Ya finalmente, Miguel Ángel, los consejos más sencillos para poder detectar problemas en la casa. Cuando existan cambios de conducta, no sé, físicamente se pueden notar muchas cosas, como, no sé, el que hablen de forma diferente, por ejemplo. Aislamiento. Todo este tipo de conductas, si las empiezan a detectar, sí es importante que se acerquen a los centros de rehabilitación o a instancias que los puedan apoyar. Violencia también, ¿verdad? Violencia. Bueno, pues ya nos damos. Gracias a la maestra María Nancy Escobar Licona, directora del Centro Estatal de Atención a las Adicciones de la Secretaría de Salud, por estar aquí con nosotros. Buenas noches, Nancy. Muchas gracias a ti, licenciado, y a todo tu auditorio por brindarnos su atención y escucha. Muy amable, muchas gracias. Al contrario, también al psicólogo Miguel Ángel Cortés Rico. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Y a mis compañeros, a Jorge Martínez, que estuvo aquí en los controles de la NQ, de la cabina de la NQ en Pachuca, a don Memo Ortega, que está allá en la cabina de la NQ frente a la Catedral Metropolitana, a Jaciel Velasco y Celso García, que hicieron posible la transmisión video de este programa por internet. Y yo me despido. Gracias, Juan Carlos Ortiz. Nos vemos en otro programa de Entre Líneas. Muy buenas noches. NQ y Ruta presenta